En este video veremos cómo descargar e instalar R y RStudio. Lo primero que hacemos es buscar en internet para descargar R, que debemos descargarlo primero. Vamos a buscar CRAN. También podríamos buscar RStudio o R, pero con CRAN vamos a llegar directamente a la página donde se descarga R. Acá tenemos distintas alternativas. Yo voy a descargar e instalar la versión para Windows. La mayoría de ustedes la tendrán. Para ello voy acá a R Windows, pincho acá donde dice base y elijo Download R 4.3.1, que es el que es el más moderno actualmente al momento de grabar este video. Pincho acá y se va a comenzar a descargar. Yo lo voy a detener porque, como pueden ver aquí, ya lo tengo descargado. Vamos a instalarlo. Vamos a seleccionar el idioma de instalación, aceptar la licencia, que es la licencia GNU, y le vamos a dar a siguiente. Siguiente, en general le vamos a dar que siguiente a todo. Y una vez que lleguemos al último siguiente, va a comenzar a instalarlo. Mientras se instala, comentarles que, bueno, aquellos que tengan Linux sabrán cómo usarlo, y lo más cómodo, en realidad, más que descargar el paquete binario, es incluir el repositorio de R, que ahí tendrá que cada quien buscar según su distribución. Poner el repositorio de R dentro de las fuentes de software, y lo instalará como lo instalan en su distribución. Aquellas personas que tengan Mac podrán elegir entre el paquete de instalación para ARM64, para los últimos Mac que han salido, y también para los Mac con procesador Intel. Ok, bueno, como nosotros veíamos, estábamos instalando RStudio, perdón, R. Finalizamos y aquí vamos a encontrar el programa, y también lo vamos a encontrar bajo todas las aplicaciones en la R. Aquí dice nuevo, si se fija está recién instalado. Ahora bien, si abrimos R, nos vamos a encontrar con esto. Esta es una consola estilo MS2 para los más antiguos. La verdad que utilizar R de esta manera es posible. Okay. Yo puedo ejecutar algunas funciones y el programa lo que va a hacer es devolverme los resultados. Esto es un lenguaje de programación estadística. Ahora, usarlo así es bastante duro, ¿okay? Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar RStudio, que es una capa de software encima de R. Vamos a cerrarlo aquí y vamos a poner que no por ahora. Y vamos a buscar ahora RStudio. Simplemente escribimos RStudio y bueno, aquí me aparece inmediatamente. Puede que si usan otro buscador no le aparezca lo mismo, pero a mí me aparece inmediatamente acceder a la descarga. De la misma manera, si se fijan, RStudio pide primero instalar R y después instalar RStudio. Vamos a descargar, en mi caso para Windows. Si ustedes tuviesen otro sistema operativo, aquí les aparecería la opción, ¿eh? Nuevamente, cada sistema operativo, bueno, aquí lo voy a cancelar de nuevo porque, como si se fijan, yo ya lo tengo instalado, perdón, descargado. Cada sistema operativo, ya sea que tengan Windows, Mac o Linux, va a utilizar sus propias formas de instalación, pero la descarga es la misma. Ahí apareció, bienvenido al asistente, y lo mismo, vamos a poner siguiente, instalar
Esto va a demorar un poquito más, así que vamos a darle una pausa al video. Bien, podemos apreciar que ya ha terminado. Vamos a pinchar aquí, terminar. Y acá vamos a observar que aparece nuevamente aquí RStudio junto con R, y también va a estar bajo la R dentro de todos los programas. RStudio. ¿Ya? Y vamos a pinchar acá donde dice RStudio. RStudio es un programa más pesado que R, se va a demorar un poquito más en abrir. Me pregunta qué versión usar. Lo dejo todo tal cual. Ok. RStudio siempre va a tender a utilizar la versión más moderna de R que yo tenga instalada. Yo puedo instalar distintas versiones de R, y RStudio siempre va a intentar detectar la más actual. Vamos a poner que sí. Bien, este es el entorno de RStudio. Si se fijan, acá a la izquierda tenemos la consola de R, que era lo que recién nos aparecía cuando abrimos R. Este es el entorno por defecto. Esto está en inglés, igual que la interfase de R. No hay forma de cambiarlas, por lo menos en el caso de RStudio, al castellano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay distintos elementos. Primero tenemos la consola de R. Nuevamente, si yo ejecuto los comandos, el programa me va a devolver la misma salida que veíamos recién, porque aquí en el fondo estamos trabajando en R. Acá tenemos el entorno, que es donde vamos a visualizar todos los objetos que generalmente van a ser datos con que nosotros vayamos ingresando en el entorno de trabajo. Acá tenemos en la parte inferior derecha un navegador de archivos integrado dentro de RStudio, y tenemos una serie de pestañas que ya vamos a ir viendo en la medida que lo vayamos utilizando. Un detalle importante: R puede ser usado en forma interactiva, está de hecho diseñado para hacerlo de esa manera, que es lo que he hecho yo aquí con la consola. Sin embargo, lo que se recomienda, lo que yo les recomiendo, es no utilizarlo en forma interactiva, sino que utilizarlo en forma utilizando archivos que después vamos a ejecutar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pinchar acá arriba, justo debajo de File, dice New File, ese icono. Vamos a pincharlo y nos salen una serie de opciones. Con esto nosotros podemos, por ejemplo, con los RNotebook podemos generar un archivo interactivo en el cual podemos poner texto y código de R. Lo mismo en Markdown. RNotebook de hecho es una versión más sofisticada del Markdown. El cuarto, ya sea documento o presentación, es una versión más sofisticada de los mismos RNotebook, pero lo que nosotros vamos a hacer es partir por el más simple de todos, que es el RScript. El RScript es un archivo de texto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá en el archivo que acabamos de crear, nosotros podemos escribir las funciones, los mismos comandos que escribíamos recién, pero si se fijan, si lo escribimos, yo aquí aprieto Enter para pasar a una línea siguiente. Cuando lo escribimos no pasa nada, y en que lo guardemos, por ejemplo, yo aquí lo voy a guardar y lo voy a guardar dentro de la carpeta documentos. Le voy a poner nombre script, un poco creativo, ¿eh? Lo voy a guardar y lo guarda. Si se fija, inmediatamente le pone la extensión .r. Ahora, ¿cómo vamos a usar estos archivos? Cuando yo me posiciono en cualquier línea y en cualquier parte de la línea, yo puedo ejecutar esta línea, y RStudio lo que va a hacer
es enviar este comando a la consola y lo va a ejecutar. ¿Cómo lo hago? Puedo pinchar acá donde dice Run. Se fijan aquí en la consola se acaba de generar la misma salida. Y ahora vamos a ejecutar la siguiente. Run. Y también ejecuta el comando en la consola. También yo puedo posicionarme y usar la combinación de teclas Control Enter. Y va a ser, para mí por lo menos, más cómodo que pinchar Run. ¿Ok? Ahora, por defecto esta es la disposición de ventanas, pero nosotros podemos cambiarla y yo en general recomiendo cambiarla. ¿Por qué? Porque principalmente vamos a trabajar con los scripts y vamos a ver la salida en la consola. Entonces la idea es ocupar, tener el mayor espacio posible tanto en el script, que se empiezan a hacer un poco largos, como en la consola, que también empiezan a aparecer bastantes resultados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La forma más sencilla es pinchar acá, justo debajo del menú Tools, dice Workspace, Panes, y vamos acá donde dice Paint Layout. Pinchamos acá, y si se fijan aquí están las 4 mismas ventanas que tenemos acá en este mismo orden, y la de la derecha superior, que dice Environment, History, etcétera, etcétera, la vamos a cambiar por consola. Y si se fijan automáticamente la que estaba acá arriba cambió al lugar donde estaba la consola. Vamos a pinchar OK. Y si se fijan ahora tenemos el entorno aquí abajito con la historia, las conexiones y bueno, también pestaña de tutoriales que honestamente yo jamás he usado. Vamos a minimizar, bajarla un poco. Y ahora aquí tenemos la consola. Entonces, por lo menos para mí, resulta siempre mucho más cómodo trabajar con el script de un lado, a la izquierda por lo menos estoy acostumbrado a usarlo, y la consola donde van a aparecer los resultados en el lado derecho. ¿Ok? Bien, algunas cosas que debemos saber de R. Como les decía, R es un lenguaje de programación estadística y gráficos. Como lenguaje, básicamente, nosotros tenemos dos tipos de objetos que son con los que más vamos a trabajar. Por un lado, los datos, que si vamos a hacer estadística, vamos a hacer estadística con datos. Y por otro lado, las funciones. Las funciones son las operaciones que nosotros vamos a realizar. Aquí yo ya he usado dos, que la función ls genera una lista de los objetos que hay en el entorno de trabajo. Podemos ver, ya voy a ejecutar de nuevo, podemos ver que dice carácter 0. Eso es básicamente una indicación de que no hay nada en el entorno de trabajo. ¿Ya? No tenemos datos, absolutamente nada. Y aquí, si se fijan en la pantalla, en la ventana inferior izquierda, dice que el entorno está vacío. ¿Ya? En general en RStudio no vamos a usar la función ls porque no la necesitamos. Tenemos el entorno aquí visualmente y eso es mucho más cómodo. Ahora bien, las funciones como ls, por ejemplo, todas las funciones terminan con un paréntesis. ¿Ok? Todas las funciones terminan con un paréntesis. Esto que yo le estaba llamando función, por llamarlo de alguna manera, en realidad no es una función porque no termina en paréntesis, sino que este signo de 2 puntos en realidad es lo que se conoce como un operador. ¿Ya? ¿Qué otro operador? Este operador es el operador de secuencia. Me permite generar una secuencia que va a ir del primer número al segundo número en intervalos de A1. Por ejemplo, yo podría poner acá 4 a 15 y va a generar esa secuencia. ¿Qué otros operadores hay? Los otros operadores son, por ejemplo, los clásicos operadores matemáticos. Yo puedo hacer sumas y ahí yo tengo el operador suma, 4 más 15, control enter para ejecutarlo y me va a generar la suma. ¿Ya?
o la resta, y ahí hizo la resta, la multiplicación, la división. Ahora, también existe otro operador, vamos a hacer la división y la... Perdón, vamos a hacer la división y la multiplicación para que vean que funciona. La multiplicación es un asterisco, la división es la barra inclinada. Y por último tenemos otro operador que es, no es el último, pero de los operadores matemáticos tenemos el operador de la potencia, que es cuando yo elevo un número a otro número. Aquí yo pongo, voy a poner 4 elevado a 2 en realidad para no hacer un número tan grande, y tengo dos opciones para hacerlo. Una opción es usar un doble signo de multiplicación. 4 elevado a 2, 4 por 4, 16. Y la otra opción, que suele ser la preferida, es utilizar ese signo, que es como un triángulo sin sin la base, que se utiliza también en muchos otros lenguajes o en programas también más conocidos como por ejemplo Excel. Eso también es una potencia. La raíz como operador no existe, ¿ya? Pero sí existe una función, por ejemplo, para calcular la raíz cuadrada. Y aquí vamos a aprovechar de ver lo que es una función. Imaginémonos que yo quiero obtener la raíz cuadrada de 4. Existe la función sqrt. Todas las funciones o son términos en inglés o son abreviaturas de términos en inglés porque el lenguaje está en inglés. Entonces, sqrt es la función. Abro el paréntesis y RStudio me va a completar el paréntesis final. Esto es algo que es de RStudio. R por defecto, el R plano, por decirlo así, no completa nada. Entonces, ¿qué vamos a pedirle? Vamos a pedirle a esta función, le vamos a pasar el valor que nosotros queremos del cual calcule su raíz. Y si se fijan, yo apreté Control Enter y acá en la consola me aparece el resultado. La raíz de 4 es 2. ¿Ya? No existen, si alguien tiene la curiosidad, por lo menos según yo sé, no existen funciones para raíz cúbica o raíz a la cuarta potencia. Si queremos una raíz cúbica, por ejemplo, lo que debemos hacer es elevar a una potencia fraccionaria o a una fracción. Ustedes recordarán que una raíz también se expresa como una potencia fraccionaria. Por ejemplo, si 4 por 4 por 4 sabemos que es, aquí lo estoy haciendo en la consola, 4 por 4 por 4 es 64. Entonces, si yo quisiese la raíz cúbica del 64, tendría que hacerlo de la siguiente manera. Lo voy a escribir acá en la consola en realidad, o sea, perdón, en el script. 64 elevado a paréntesis. ¿Por qué? Porque tengo que pedirle a R que calcule primero la fracción y después la aplique. 1 partido en 3. ¿Ya? Esto es una raíz fraccionaria. Y ahí yo tengo la raíz cúbica de 64. ¿Ya? Y de esa manera podemos obtener raíces a la cuarta potencia, a la quinta potencia, siempre 1 dividido por la potencia. Podemos ver acá, insisto en este punto, que las funciones se escriben con paréntesis, ¿ya? Y todas las funciones parten siempre por una letra. Ahora, si bien R lo podemos usar como una calculadora avanzada, como podemos ver, no tiene mucho sentido para nosotros hacerlo de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar datos. Hay distintas formas de ingresar datos. Yo puedo generar datos dentro del mismo R o puedo cargar datos que vienen ya con el programa, datos de ejemplo, o puedo importar datos. Nosotros vamos a ver las tres opciones y por último vamos a ver cómo importar datos de algún archivo Excel. Primero, ¿cómo generamos los datos? Los datos los vamos a generar asignando
los datos a un objeto que debe tener un nombre, y ese nombre debe empezar también por una letra. Por ejemplo, yo voy a generar la variable x, y a esa variable x le voy a asignar precisamente estos valores, del 1 al 10. ¿Cómo lo hago? Hay dos opciones. Tenemos esta flechita que hago con el signo menor que y el guión. En la sintaxis lo que está diciendo es: a este objeto que todavía no he creado pero que voy a crear en este momento, asígnale estos valores. Vamos a ejecutarlo. Si se fijan, aquí en la consola no apareció nada, a su derecha no aparece nada. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue asignar los valores a un objeto. No le pedimos al programa que lo imprima en pantalla. Y aquí, si nos fijamos en el entorno, tenemos el objeto x, que es un entero, integer en inglés es entero, que son de 1 a 10. ¿De qué otra manera podemos asignar? Podemos asignarlo utilizando el signo igual. Con el signo igual, vamos para diferenciarlo claramente, voy a poner desde 11 a 20. Control Enter. Espérame, le voy a poner X mayúscula, y aquí aprovechamos de ver otra cosita. Control Enter. Si se fijan, acá tampoco en la consola me muestra nada, y aquí me aparece en el entorno dos objetos X. No se alcanza a distinguir muy bien, por lo menos yo no lo alcanzo a distinguir muy bien, pero si se fijan, el primero es un X minúscula y el segundo es un X mayúscula. Ambos son una secuencia de 10 enteros. Y acá hay un tema importante también con R. Para R, las mayúsculas y las minúsculas son distintas, ya sea para darle nombre a los datos como para darle nombre a las funciones. Por ejemplo, si yo escribiese square root, fíjense que RStudio me dice: esto es lo que yo encuentro, esta es la función que yo encuentro. Vamos a ignorarlo y vamos a pedirle que nos calcule la raíz cuadrada de 4. Y vamos a ver que aparece un error. Dice: error en sqrt4. No se puede encontrar la función sqrt. ¿Por qué? Porque esta función está escrita en mayúsculas. Incluso si yo simplemente escribo uno de sus valores en mayúscula, perdón, una de sus letras en mayúscula, tampoco la va a reconocer. Mayúsculas y minúsculas son distintas. Por eso yo pude crear dos objetos R, dos objetos X, un objeto X minúsculo y un objeto X mayúsculo. En general no es recomendable hacer esto. En general es preferible no poner X minúsculo y X mayúsculo, sino que lo recomendable es poner Y y X, o ponerle nombres distintos. ¿Ya? Aquí fíjense qué pasa ahora. Acá en el entorno yo puedo ver que tengo X, X mayúsculo e Y o Y. Y yo necesito ahora borrar el objeto X mayúscula porque ya no lo voy a utilizar. Para eso utilizo otra función, que es la función rm. Como toda función, debo, después del nombre, abrir un paréntesis, y acá RStudio me está mostrando las opciones. RStudio también me genera ese tipo de información que me va ayudando. Entonces yo voy a poner el nombre del objeto, me aseguro que sea la X mayúscula, pero si no voy a borrar el otro. Control Enter. Y fíjense que tampoco en la consola aparece nada, pero ya puedo ver en el entorno que solamente tengo X e Y. Esa es una manera de ingresar datos a R, o sea, creándolos desde la misma consola. Ahora, ustedes podrán decir: pero ¿y si yo no quiero crear una secuencia de números? Por ejemplo, yo quiero crear una lista de números que no necesariamente son números consecutivos. Para eso tengo otra función. Voy a poner z a este objeto y le voy a decir:
Concatena, esa es la letra C, la función C, o la función concatenar, que es unir, básicamente. Concatena los siguientes números. 2, no es necesario ponerle espacio, pero queda más legible. 3, perdón. 15, 3 de nuevo, yo puedo repetir valores, como en un conjunto de datos cualquiera se pueden repetir valores, no tienen por qué ser único. 5, 9, 8, perdón. ¿Ya? Entonces, control enter, y ahora tengo el objeto Z, que son 6 números. Aquí lo reconoce, ahí la verdad desconozco por qué en unos casos los considera enteros y en otros casos los considera numéricos en términos más generales, pero siguen siendo valores numéricos, que van en este caso, son 6 y son 2, 3, 15, 3, 5 y 8. Cuando son muchos, se corta la línea y no me sigue mostrando, obviamente, para no sobrecargar de información. Ahora, aquí tenemos valores numéricos, pero R también es capaz de manejar valores que no son numéricos. Vamos a utilizar la letra W ahora. Yo le puedo dar a R una lista o una serie de valores no numéricos, por ejemplo, las letras A, B, C, D. ¿Ok? Vamos a... Aquí va a aparecer un error, pero ese error es a propósito. Fíjense que dice objeto A no encontrado. ¿Por qué? Porque para R, si yo le doy un texto, una letra, esa letra automáticamente va a pensar que se trata de un objeto de datos y lo va a ir a buscar. Y como no lo encuentra, me dice que no se encontró el objeto A. ¿Qué pasa si esto efectivamente no son objetos, sino que son letras? Pues bien, yo todo texto lo debo poner entre comillas, ya sea simples, yo uso comillas simples porque me parece más cómodo, o comillas dobles. Entonces, yo le pongo comillas simples a cada uno. Y ahora sí, fíjense que crea el objeto W. Y aquí dice CHR, que es carácter en inglés. Me está diciendo que son caracteres, ¿ya? Que no son números. ¿Ok? Y si se fijan acá, se puede ver que los pone entre comillas. ¿Ok? Ahora, también yo puedo cargar datos que vienen con el mismo programa. ¿Y cómo lo hago? Bueno, primero tengo que saber cuál es el nombre del conjunto de datos. Vamos a utilizar un conjunto de datos solo para demostrar esta función. Vamos a usar un conjunto de datos que se llama iris, que es de un conjunto de datos de flores. Creo que iris en inglés es margarita, aunque no estoy tan seguro. Entonces vamos a poner data, paréntesis, o simplemente escribir el nombre del archivo, del conjunto de datos, perdón. Aprieto enter y aquí aparece iris, 150 observaciones de 5 variables, ¿ya? Y nosotros podemos, si queremos ver el contenido de un objeto en R, al menos en R clásico, lo que tenemos que hacer es llamar al objeto. ¿Qué es llamar al objeto? Es escribir su nombre en la consola y apretar enter. Por ejemplo, yo voy a llamar al objeto Z. Desde la consola escribo Z, aprieto enter y me muestra el contenido de Z. También lo podría hacer derechamente desde el script, simplemente escribiendo Z y ejecutando esa fila. ¿Ok? Ahora, iris son 150 observaciones de 5 variables. Por lo tanto, si yo llamo al objeto iris, se va a ver una salida bastante más grande. ¿Ok? De hecho, aquí, entre comillas, son solo 150 datos de solo 5 variables. Si aumenta mucho el número de variables o el número de datos, R no los va a mostrar todos. Imagínense, tuviésemos cientos de miles de datos, obviamente se demoraría mucho tiempo en mostrar todos los datos. Por lo tanto, cuando pasa cierta cantidad,
R dice se ha llegado el límite de los datos que puedo mostrar y corta la impresión en pantalla. También podemos pinchar acá en RStudio, y esta es una facilidad que nos da RStudio. Podemos pinchar acá donde dice el nombre del objeto, hacemos un clic y va a abrir, si se fijan, estábamos recién acá en la pestaña del script, va a abrir otra pestaña donde podemos ver los datos. Esto que es típicamente una hoja de datos donde yo tengo las variables organizadas en columnas y las observaciones o los casos organizados en filas. Esto es lo que en el lenguaje de R se denomina data frame o marco de datos. Generalmente vamos a utilizar este tipo de estructura y en algunas pocas ocasiones vamos a utilizar estos objetos de datos que no tienen dos dimensiones. Aquí yo tengo filas y columnas, sino que tienen una sola dimensión. Estos objetos de datos, como en nuestro caso el W, X, Y y Z, R los denomina vectores. Lo que voy a terminar este video es importando un archivo de Excel. Para ello, primero necesitamos dos cosas. Bueno, el archivo de Excel, obviamente, pero además R por defecto no trae instalada ninguna funcionalidad para importar archivos de Excel. Por lo tanto, y muchos otros programas, lo que vamos a utilizar es un paquete específico que permite leer y escribir archivos de Excel. Ese paquete se llama OpenXLS. Se llama OpenXLSX, perdón. Se llama OpenXLSX. ¿Cómo lo vamos a instalar? Bueno, hay distintas maneras. Una manera es utilizando la función install packages, como se diga, y en este install packages le vamos a dar el nombre del paquete entre comillas. ¿Por qué? Porque si no se lo damos entre comillas, va a pensar que hay un objeto dentro del entorno de trabajo que se llama OpenXLS y lo va a ir a buscar, ¿ya? Esta es una opción. Si conozco el nombre del paquete es lo más cómodo. La otra opción, el menú Tools, pincho Install Packages y acá me da distintos repositorios. Voy a usar por defecto el archivo CRAN y aquí puedo escribir también los nombres de los paquetes, ¿ya? Va a ser lo mismo, va a llamar a Install Packages. Voy a apretar Control Enter y vamos a ver ¿qué pasó? Pues bueno, pasó lo siguiente. Yo me equivoqué de nombre. El paquete en realidad se llama OpenXLS sin el punto. Por lo tanto, R no lo detecta. Vamos a ver si ahora sí funciona bien. Bien, aquí está descargando los paquetes. Fíjense, descargó el paquete OpenXLS, que se ha desempacado y se ha chequeado su integridad exitosamente, pero además instaló el paquete zip, el paquete stringy y el paquete rcpp, que es precisamente paquetes que utiliza OpenXLS y que necesita. Por lo tanto, lo que hace R es instalar estos paquetes que se llaman dependencias. ¿Por qué se llaman dependencias? Porque el paquete que yo estoy instalando depende para funcionar de otros paquetes más, además de el rbase, ¿ya? Entonces ahora tenemos el paquete OpenXLS instalado, y si de hecho vamos acá a Package, podemos ver que tenemos la librería base, que estos son los paquetes que se instalan por defecto. Todos estos paquetes se instalan por defecto, pero además tenemos los paquetes que nosotros acabamos de instalar, el que pedimos, OpenXLS, y los que necesita OpenXLS
OpenXLSX para funcionar. Pues bien, ahora eso no basta para poder utilizar las funciones de OpenXLS. ¿Qué necesito? Necesito cargar la librería. Si se fijan acá en la librería de sistema tenemos base con un ticket. Eso quiere decir que está cargada y por lo tanto se está usando. Y los datasets, los conjuntos de datos y algunas otras más. Pues bien, nosotros debemos cargar una librería para poder hacer uso de ella. Acá tenemos la opción de pinchar y fíjense, en la consola apareció este comando. Lo voy a quitar y fíjense que quitó el paquete del entorno de trabajo, por lo tanto yo ya no lo puedo usar. De hecho, si yo no tuviera la opción de pinchar usar la interfase gráfica, lo que tendría que hacer es cargar el paquete explícitamente utilizando esta misma función. Library, paréntesis, el nombre del paquete. En este caso sí puedo no escribir el nombre del paquete entre comillas, ¿ya? Es una particularidad de esta función, ¿ya? Y ahí está cargado y si se fijan apareció aquí cargado, tiqueado. ¿Ok? Ahora, nosotros necesitamos archivo de Excel para poder cargarlo en la memoria, para poder cargarlo como datos. Vamos a aprovechar y vamos a crear un archivo de Excel con unos poquitos datos para ver que efectivamente lo estamos creando bien. Y si recordamos lo que es un data frame en R, lo que nosotros vamos a hacer es crear en Excel un archivo de datos que tenga esta estructura. ¿Ya? No voy a copiar estos datos, sino que por columnas están las variables, cada una con su nombre, y por filas están los casos. Entonces yo voy a ponerle cualquier nombre a las variables. Le voy a poner A, B y C, y vamos a ponerle cualquier cosa, 1, 2, 3, para que se vea un poquito más grande, 6, y vamos a poner 7, 8, aquí 13, 14. Bien, ahora vamos a guardar este archivo, perdón, aquí en documentos. ¿Ya? Vamos a guardar el documento y le vamos a poner ejemplo. Y este es un archivo de Excel. Ok. Está guardando, se guardó. Lo podemos mantener abierto, yo lo voy a minimizar. Y si nos fijamos acá, aparece el archivo de ejemplo. ¿Por qué aparece aquí el archivo? Porque por defecto RStudio y R también se abren en la carpeta Home, en la carpeta personal del usuario, del usuario del computador. Y yo guardé el archivo Excel también en la misma carpeta. Esto no necesariamente va a ser así. Aquí hay un punto importante a considerar también respecto del uso de R y de RStudio. Yo puedo cambiar, perdón, aquí en sesión, yo puedo cambiar el entorno de trabajo en el que, perdón, la dirección donde estoy. Voy a elegir el directorio y si se fijan, efectivamente el directorio es el directorio de documentos donde yo había guardado el mismo archivo. Pero yo puedo ir a cualquier lugar del computador que tenga acceso, obviamente, y incluso podría crear una carpeta nueva. Vamos a poner ejemplos RStudio, mayúscula. Abrir esa carpeta y fíjense, acá me aparece este comando. Set working directory y aquí está el directorio.
Y si se fijan ahora, aparece vacío. Si yo voy con el navegador de archivos, voy a ejemplos RStudio, se fijan, la carpeta está vacía, porque en el fondo RStudio, por decirlo de alguna manera, tiene un navegador de archivos incorporado. Si yo quiero utilizar el archivo Excel, ahora sí lo voy a cerrar para poder moverlo, lo que tendría que hacer es subir a la carpeta documentos. Para poder importar estos datos, yo lo que tengo que hacer es utilizar una función que está en la librería, en el paquete OpenXLS, que se llama read. Y esta es aquí la confusión que yo tenía con el nombre, read.xlsx. Como es una función, va con paréntesis. ¿Qué es lo que le tengo que dar a la función? Bien, aquí me aparecía recién la explicación, ya no me aparece. Lo que voy a hacer es llamar a la ayuda de R. ¿Cómo lo hago? Desde la consola escribo signo de interrogación final y el nombre de la función, sin el paréntesis, read.xlsx. Aprieto Enter y aquí me aparece la ayuda de la función. Leer desde un archivo de Excel, bla 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 bla. Y la primera opción que tengo que ingresar es el nombre del archivo. ¿Ya? Vamos a poner read.xlsx. Aquí sí, nuevamente tengo que escribirlo con comillas. Y yo sé que el archivo se llama, vamos acá al archivo, ejemplo, y se llama ejemplo con mayúsculas. Recordar que es importante. Ejemplo.xlsx. Si yo ejecuto la función read, si se fijan, lo que va a suceder es que me va a mostrar en la pantalla, concretamente en la consola, el contenido del archivo. Entonces, lo que yo quiero es que no me los lea simplemente, sino que los asigne a un objeto. Entonces, yo voy a crear el objeto datos. Voy a escribir datos. Y a este objeto datos le voy a asignar aquello que lea la función. Y ahí, si se fijan, no me mostró nada en la consola, pero aquí en el entorno de trabajo aparece datos. Si lo pincho nuevamente, va a aparecer el conjunto de datos que acabamos de importar. Bien, un punto importante para cerrar. R trabaja siempre en RAM. En este momento nosotros tenemos una serie de objetos que hemos creado y esos objetos están en la memoria RAM solamente. Para que esto quede guardado al computador, lo que nosotros tenemos que hacer es guardar el entorno de trabajo. Y eso es una diferencia entre R y otros programas de análisis de datos. Yo tengo un entorno de trabajo que se va a guardar, ya lo vamos a ver, como un archivo .rdata. Y ese entorno de trabajo va a contener todos estos elementos. ¿Cómo lo hago? Bueno, desde RStudio es tan fácil como pinchar guardar aquí, guardar el espacio de trabajo, o usar el comando save.image, que es salvar la imagen del trabajo. Ya, aprieto Enter y la guardó. Esta imagen es pequeñita, por lo tanto la guardó rápido. Y la otra opción es, al cerrar RStudio y también al cerrar R, me va a preguntar qué hacer con el espacio de trabajo. Le vamos a decir que la guarde o que no la guarde. En este caso, como yo ya la guardé, no necesitaría guardarla, pero vamos a apretar Save de todas maneras.
Ahora, si yo quisiese abrir nuevamente el mismo espacio de trabajo, simplemente debo ir a la carpeta en donde estaba. Yo recuerdo que estaba aquí en documentos y si se fijan acá hay un archivo que se llama .rdata. Yo hago doble clic a ese archivo .rdata. Me va a preguntar, por alguna razón no asoció la extensión a RStudio. Me va a preguntar y yo le voy a decir RStudio y en este caso siempre. Y ya nunca más me va a volver a preguntar. ¿Ya? Y se va a demorar un poquito. RStudio es un poco pesado. Tengan de paciencia. Me pregunta si quiere cargar los archivos de datos, aunque aquí ya está cargado. No sé por qué me aparece nuevamente ese aviso. Por si acaso le voy a poner que sí. Y acá está todo tal cual lo habíamos dejado. Si se fijan, también RStudio nos abrió nuevamente las mismas pestañas que nosotros teníamos cuando cerramos. Eso también es un comportamiento habitual en RStudio. Bien, eso es cuanto vamos a ver por ahora en lo que respecta a la familiarización con el entorno de trabajo.